En las caóticas guerras europeas del siglo XVIII, un soldado profesional llamado Christopher Welch luchó en un duelo por el honor de una mujer. Pagó la manutención a una prostituta porque ella afirmaba que él era el padre de su hijo y ocultaba un sorprendente secreto, incluso de sus camaradas más cercanos, quienes no sabían que él, o mejor dicho, ella, ocultaba su verdadera identidad. Porque al final una persona inteligente puede evadir casi cualquier regla. Nacida en Irlanda en 1667, Christian Cavanagh era hija de un rico agricultor y cervecero. Recibió una buena educación y ayudaba en el cuidado de la granja familiar, donde aprendió muchas habilidades que le servirían más adelante. Entre ellas, destacaba por ser una excelente jinete. Pero su padre había elegido el bando de Jacobo II en la Guerra de los Dos Reyes de 1688, y después de que los guillermitas, partidarios de Guillermo III, obligaron a Jaime a huir, las tierras y propiedades de su familia fueron confiscadas. Kit empezó a trabajar para su tía, quien era dueña de una taberna en Dublín. Tenía un gran sentido para los negocios y heredó la taberna tras la muerte de su tía. Se casó con uno de los empleados de su tía, un hombre llamado Richard Welch, y para 1691 tenían un matrimonio amoroso, un negocio próspero y 2 hijos, con un tercero en camino. Pero un día, Richard salió a hacer un encargo de negocios y no regresó. Ella y sus amigos buscaron, pero no pudieron encontrar su paradero. Temiendo que lo hubieran robado y asesinado, Kit estaba desconsolada. Pasó otro año antes de que recibiera noticias. Richard no había sido robado, sino que, como muchos jóvenes de su época, fue engañado y reclutado a la fuerza en el ejército, y estaba en Europa, luchando contra los franceses en la Guerra de la Gran Alianza. Sus opciones eran limitadas. Podía quedarse donde estaba, esperando que algún día él regresara a casa, o podía seguirlo a la guerra y vivir la vida miserable de una mujer que seguía al ejército. Pero Kit, una mujer de fuerte voluntad, ideó una tercera opción. Dejó a sus hijos al cuidado de su madre, se vistió con ropa de Richard, se cortó el cabello y se alistó en el ejército, uniéndose a una compañía de infantería. Planeaba encontrar a su esposo y comprar su libertad. Usando el nombre de Christopher Welch para poder decir que estaba buscando a su hermano, Kit se fue a la guerra, luchando del lado de Guillermo III, el mismo rey al que su padre se había opuesto. Era inteligente y escrupulosa, ocultando su género. Tenía una complexión delgada, así que sus pechos eran fáciles de ocultar. Los soldados de la época dormían con sus uniformes. La atención médica era superficial, y su examen no fue más que una rápida inspección para detectar sífilis. Incluso logró orinar junto a sus compañeros, usando lo que describió como un tubo de plata sin ser descubierta. Sus compañeros no parecían sospechar de ella. Resultó ser una buena soldado, en gran parte gracias a su inteligencia y educación. Pero la vida de un soldado era muy regimentada, y le resultaba casi imposible buscar a su esposo de manera efectiva. La Guerra de la Gran Alianza, también llamada la Guerra de los 9 años, fue un conflicto entre una alianza de Gran Bretaña, el Sacro Imperio Romano Germánico, España y el Ducado de Saboya contra la Francia de Luis XIV, una guerra que abarcó el mundo, incluyendo América del Norte e India. Kit luchó como soldado de infantería en la Batalla de Landen de 1693, una dolorosa derrota para Guillermo y los británicos, donde recibió una herida de mosquete en el tobillo. Parecía menos preocupada por la herida que por ocultar su sexo a los cirujanos. Un año después, estaba con un grupo de soldados que buscaban provisiones que fueron sorprendidos y capturados por una patrulla francesa. Solo estuvieron retenidos por un corto tiempo antes de ser intercambiados, pero el riesgo era que descubrieran su sexo, ya que a los prisioneros a menudo les quitaban el uniforme. Pero una vez más, logró ocultar su secreto, pero pronto enfrentaría un desafío extraño. Como otros soldados, Kit ocasionalmente iba a un bar en el pueblo, y ahí, tanto para aliviar el aburrimiento como para mantener su disfraz, empezó a coquetear con una chica de una aldea cercana. Kit se sorprendió cuando la chica desarrolló sentimientos por lo que creía que era un soldado de infantería irlandés. Aunque esto ya era un problema en sí mismo, se volvió más grave cuando la chica acudió a ella un día entre lágrimas. Parece que un sargento de otra compañía había buscado su afecto, y al ser rechazado, se puso violento con la chica. Kit, quien parecía nunca dejarse de nadie, estaba furioso. El sargento no solo había insultado el honor de la chica, sino que también había insultado el honor de Kit. En contra del reglamento, ella bajó hacia él y exigió satisfacción, derrotándolo fácilmente en una corta pelea de espadas, donde él le cortó la mano y ella lo apuñaló en la ingle. Aunque hubo simpatía porque se trataba del honor de una doncella, Kit había violado el reglamento y fue encarcelado. Afortunadamente, el padre de la chica resultó ser el burgomaestre local y pudo conseguir un indulto. Sin embargo, para su disgusto, ahora la chica quería casarse con Kit. Tuvo que convencer a la chica de que renunciar a su vida para convertirse en una vivant era una tontería.
Dada de baja de su regimiento, pero aún con una buena reputación como soldado y algo de fama por el duelo, pudo alistarse en el Regimiento Real de Dragones Escoceses. Los dragones eran soldados montados que podían luchar tanto como infantería como caballería, y el Regimiento Real era conocido por montar caballos grises, por lo que se les llamaba los escoceses grises. Siendo un hábil jinete y un buen soldado, Kit prosperó en el regimiento, donde a menudo la llamaban el dragón bonito, por hombres que parecían no tener idea de su secreto. De hecho, en un momento, una prostituta acusó a Kit de ser el padre de su hijo, exigiendo manutención. En lugar de revelar su secreto para demostrar que la mujer estaba equivocada, Kit pagó, reforzando así aún más su disfraz. Ella sirvió con los Greys hasta el final de la guerra en 1697, que terminó con el generalmente insatisfactorio Tratado de Ryswick, impulsado más por el agotamiento que por la victoria de algún bando. Después de la guerra, Kit regresó a Irlanda para descubrir que su hijo del medio había muerto, pero que su madre y sus otros 2 hijos estaban bien. Pero no había encontrado a Ricardo y tenía pocas perspectivas financieras, y parece que decidió no contactarlos. La guerra regresó en 1701, cuando el Sacro Imperio Romano, la República Holandesa y Gran Bretaña se aliaron una vez más contra Luis XIV por la corona de España, tras la muerte del emperador Habsburgo, Carlos II. La Guerra de Sucesión Española se convertiría en otra guerra prolongada y agotadora en el continente, y Christopher Welch una vez más se unió a los Royal Scots Greys. Esta vez, los británicos estaban bajo el mando de John Churchill, el duque de Marlborough. Kit tuvo éxito, ganando buen dinero gracias al saqueo, un privilegio de los soldados en esa época. Ella siguió siendo de carácter fuerte. Una vez le costó un ojo a un cabo después de golpearlo en la cara con la culata de su pistola durante una pelea por un cerdo. El regimiento vio mucha acción en la guerra, y Kit recibió una herida grave en el muslo en la batalla de Schellenberg de 1704, cuyo tratamiento casi hizo que la descubrieran. La herida le causaría dolor por el resto de su vida. Estaba lista para la acción de nuevo un mes después en la batalla de Blenheim. La batalla fue una gran victoria para Marlborough y prácticamente sacó a Baviera de la guerra. Pero también cambió la vida de Kit Welch de una manera sorprendente. Después de la batalla, notó a un soldado de infantería que le parecía familiar. Después de 13 años de búsqueda, había encontrado a su esposo Ricardo. Su reencuentro fue, como te puedes imaginar, algo incómodo. Y para empeorar las cosas, al no haber tenido noticias de su esposa durante tanto tiempo, Ricardo había prometido casarse con otra mujer. Sin embargo, él le prometió su lealtad a Kit. Kit se había encariñado con la vida militar, así que decidieron que él dejaría a la otra mujer y que ambos se quedarían en el ejército. Aún podían verse regularmente sin levantar sospechas y afirmar que eran hermanos. El engaño los mantuvo durante las campañas indecisas de 1705, pero en mayo de 1706, 2 ejércitos enormes, con más de 120,000 tropas en total, se enfrentaron en la batalla de Ramillies. Marlborough comandó una batalla brillante, una victoria decisiva que, junto con otras victorias aliadas, por un momento pareció que podría obligar a Luis a pedir la paz y poner fin a la guerra. Pero también fue el final de la farsa de Kit. Al ser alcanzada por un proyectil perdido cerca del final de la batalla, su cráneo quedó fracturado. Tuvieron que hacerle una trepanación, es decir, perforar un agujero para aliviar la presión. Sobrevivió a lo que habría sido un procedimiento muy mortal en esa época, pero durante el tratamiento, el cirujano descubrió su secreto. Sus compañeros quedaron atónitos. Ella había sido soldado por más de una década, y ninguno de ellos lo sospechaba, ni siquiera su compañero de tienda de campaña, quien recordó que ella asumió la responsabilidad del embarazo de la prostituta. Según una biografía supuestamente escrita por ella en 1740, su comandante, George Preston, exclamó: «Siempre te consideré el tipo más guapo y el mejor hombre que tenía». Pero Kit no pudo quedarse en el ejército, aunque su regimiento todavía le tenía cariño, y ahora que se había descubierto su secreto, ella y Ricardo podían volver a vivir juntos como marido y mujer. Se convirtió en una vivandera, buscando comida, licor y otras provisiones, y vendiendo sus productos a los soldados. Y era buena en eso, siempre tuvo buen ojo para los negocios. Ganaba buen dinero, y ella y Ricardo parecían volver a encontrar de verdad el cariño que se tenían. Tuvo otro hijo, pero murió en la infancia. Siguió siendo tan enérgica como siempre. Cuando un oficial arrogante golpeó a uno de sus empleados en una pelea por un ganso, ella lo agarró del cuello y lo volteó con tanta fuerza que le rompió la pierna. Cuando sorprendió a Ricardo con otra mujer, sacó un cuchillo y le cortó la nariz a la mujer. Una vez, un oficial se burló de ella después de que su caballo se asustó. Herida en su orgullo, lo retó a una carrera de caballos. Sabiendo que su caballo de caballería era mucho más rápido que el caballo que ella usaba para vender provisiones, él aceptó, incluyendo una apuesta considerable. Cuando comenzó la carrera, ella giró su caballo hacia el de él.
Le sacó el pie del estribo y lo empujó fuera de la silla, ganando la carrera y la apuesta, mientras sus compañeros oficiales aplaudían. Pero la tragedia ocurrió en la batalla de Malplaquet de 1709, una batalla sangrienta y una victoria pírrica para la alianza. Ricardo estuvo entre los casi 6.500 soldados aliados que murieron en la batalla. Ella buscó el cuerpo de Ricardo en el campo de batalla, revisando más de 200 cadáveres antes de encontrarlo para darle un entierro digno. Ella estaba inconsolable. Ella continuó con el ejército. Se casó con otro soldado que luego fue asesinado en batalla en 1710. Ella tuvo una relación con el capitán Ross de su antiguo regimiento de dragones, aunque nunca se casaron. Los soldados empezaron a llamarla cariñosamente Madre Ross. En 1712 regresó a Inglaterra. Kit regresó a Dublín para reunirse con su madre, quien a sus 100 años seguía viva y se alegró muchísimo al descubrir que su hija también lo estaba. La hija mayor de Kit había fallecido y su hijo menor había sido enviado a un asilo de pobres años atrás, y todas sus propiedades y negocios ya no existían desde hacía mucho tiempo. Dependía mucho de la caridad de antiguos soldados y nobles que conocía en el ejército. Con el tiempo, Se volvió a casar con un compañero soldado retirado llamado Davis, pero resultó ser perezoso y agotó sus recursos sin ofrecerle mucho a cambio. Falleció en 1739 a la edad de 72 años y fue enterrada con todos los honores militares. Gran parte de lo que sabemos sobre ella proviene del libro La vida y aventuras de la señora Christian Davis, que supuestamente fue escrito por ella, aunque se cuestiona la autoría y puede que incluya exageraciones. Pero según cualquier criterio, la vida y las aventuras de Kit Cavanaugh son extraordinarias. Una personalidad única que fue prueba de que una persona puede ser quien o lo que quiera ser, sin importar las expectativas de la sociedad. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy. History deserves to be remembered. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir The History Guy. History deserves to be remembered con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy, History deserves to be remembered, como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos. Busca un mensaje especial del History Guy en Cameo